Buenas noches con todos. Le damos la bienvenida a este evento organizado por la comunidad de Threat Hunters y agradecemos la presencia de todos ustedes. En esta ocasión contamos con la participación de Mauricio Jara, quien nos acompañará durante toda la sesión. El tema que se desarrollará hoy es malware esotérico. Es una propuesta muy interesante que nos permite conocer una perspectiva distinta sobre las amenazas informáticas y la forma en la que se pueden presentarse en entornos reales. Sin mucho más que acotar de mi parte, le doy el pase a Mauricio Jara para su charla. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí. Voy a hablar ahora de malware esotérico. Es un nombre un poco extraño de repente, pero es bastante introductorio en realidad. Voy a hablar un poco de cuatro técnicas específicas que por ahí son un poco inusuales. Y más o menos al menos el objetivo de esta charla va a ser que encuentres dentro de todas estas técnicas y de todo lo que voy a hablar algo por lo menos interesante, algo que te puedas llevar, que te genere curiosidad para que puedas intentar hacer algo similar o algo nuevo. Te voy a hablar un poco de varias cosas en realidad y al final voy a hacer una pequeña demo que es bastante curiosa, de hecho. Bien, bueno, primero, ¿quién soy? Mi nombre es Mauricio Jara. Me dedico a un montón de cosas enfocadas a seguridad. Lo que hago más últimamente es temas de emulación de adversario o investigación sobre malwares, análisis de malware y demás. Tengo una comunidad, hemos creado una comunidad de Malware Space. Pueden ingresar a sus... De hecho, más tarde vamos a tener Malware Nights, que es una... Bueno, ya les hablaré de eso al final. Bien. Primero voy a partir un poco con lo que sentar, digamos, las bases del desarrollo de malware. Yo sé que de repente no muchos han tenido la oportunidad de desarrollar malware y normalmente esto se ve asociado a la falta de necesidad o mejor dicho, el preguntarse ¿para qué necesito hacer malware, no? Y existen en realidad muchísimas razones por las que necesitas en ciertas circunstancias saber hacer malware o por lo menos saber cómo se desarrolla. Si alguna vez alguno ha desarrollado software, sabrá que el desarrollo de software normalmente tiene pues lineamientos, tiene buenas prácticas, clean code, ese tipo de cosas, ¿no? Patrones de diseño que te mantienen, digamos, prácticamente en un camino muy difícil de salirte porque tienes un montón de guías que seguir y un montón de referencias y muchos ejemplos en internet. El desarrollo de malware no es tanto así. Primero que nada, el hacer malware no es necesariamente es malicioso. Puedes aplicarlo para probar sistemas de seguridad. Es lo que se dedica a la emulación de adversarios, por ejemplo, para Red Team, para incluso entender cómo funcionan algunas técnicas. Y el desarrollo de está normalmente asociado, a ver, digamos que las técnicas que aplicas normalmente están asociadas con algo malicioso, pero es que en realidad es el uso anormal de funciones legítimas. Por eso que el desarrollo de malware se asocia con mucha creatividad. Para hacer una técnica nueva o algo distinto, utilizas un montón de cosas para finalmente lograr una técnica, pero el código en sí mismo no puede ser malicioso, no tiene una característica maliciosa, pero la intención con la que se realiza, digamos, el conjunto de funciones y técnicas complejas lo hace malicioso. Al hacer desarrollo tienes más flexibilidad con respecto a lo que haces, porque puedes utilizar cualquier cosa, cualquier recurso, lo que tú quieras, siempre y cuando esté dentro del alcance de tu desarrollo. Y la forma en la que normalmente se itera es a prueba y error. Si bien es cierto, hay un momento en el que tienes que aprender pues, las bases del sistema operativo, la memoria, cómo funciona, qué hay detrás de todo esto, de la interacción del programa, de que es el malware, que al final es un software con el sistema operativo. Todo eso
Eh, una vez que entiendes las bases, ya es ir probando, equivocándote, ver cómo interactúa, cómo reacciona, etcétera. Ahora, todas estas formas de hacer malware o las técnicas que se utilizan normalmente vienen de aquí, ¿no? Si alguna vez han visto esto, es Mitre. Y Mitre tiene, digamos, un conjunto de técnicas, procedimientos, llamados CTPs en realidad, que al final son técnicas que los atacantes utilizan para hacer malware. No solo para malware, digamos que ahora lo voy a enfocar en malware, para hacer malware. Entonces, ¿cuál es uno de los mayores primeros errores que se cree cuando se hace malware? Vamos a poner un ejemplo, no sé, por ejemplo, destrucción de data, ¿no? Data destruction, que está en Impact. ¿Cuántas formas, cuántas implementaciones? Esa es una sola técnica, pero esa técnica, ¿cuántas implementaciones tiene? Tú puedes implementarlo de 1 millón de maneras, ¿no? Puedes hacerlo por CMD, puedes hacerlo en C++, utilizando de repente un montón de funciones por syscall, lo puedes hacer usando PowerShell, algún artificio medio extraño de Windows, en fin, puedes implementarlo de la forma que tú quieras. De hecho, tu imaginación, digamos, es el límite, lo puedes implementar de la manera que tú quieras. Y así como esa técnica, hay otras más técnicas que no tienen una sola forma de ser implementada, tienen miles y cientos. Entonces, una de las cosas que normalmente no es que me guste hacer, pero me gusta explorar de repente es ver de qué otras formas puedo implementar ciertas técnicas que ya existen, ¿no? Por ejemplo, el clásico encriptación, ¿no? Lo que hacen los ransomware. Es fácil retomar una referencia a GitHub y utilizarla y decir, ya está implementado. Pero no necesariamente va a funcionar así porque debes tener en cuenta de que los CDRs, por ejemplo, tienen ciertas formas de detectar estos ataques. Y cuando tú utilizas uno que ya existe, lo va a detectar probablemente. Entonces también tu tarea está en llevar al límite a los sistemas de seguridad con técnicas que a veces ni siquiera están documentadas y no estás utilizando, digamos, nada raro, sino que la forma de tu implementación es extraña. Ahora, más adelante voy a mostrar algunos ejemplos, pero digamos que esas formas creativas y extrañas de implementar algo que ya existe es a lo que debes apuntar, o por lo menos a lo que yo apunto siempre. Hay momentos, obviamente, en los que tienes que desarrollar malware de manera estándar, por así decirlo, cuando quieres replicar una técnica, por ejemplo, de, no sé, Lockbit, ¿no? El procedimiento que hace para la encriptación. Entonces, como que se establece ya un flujo bastante habitual. Aparte de todas las técnicas, tienes la arquitectura tradicional, ¿no? Si bien es cierto, esto no es estándar, no es que hay una guía donde te digan, así tienes que hacer el malware. Normalmente la mayoría de malwares se comportan de esta manera. Como ya dije, esto no siempre es así, pero es muy común, es muy habitual encontrar malwares que cumplen con esta arquitectura. Tú al final lo puedes programar como se te dé la gana. Literalmente puedes, si quieres no haces nada de esto, lo haces completamente distinto, no importa. No hay, digamos, una regla que te obliga a hacer esto, pero de alguna manera se cumple. Entonces, esta arquitectura, este flujo, en cada uno de estos bloques, en cada uno de estos pasos, también puedes aplicar cambios arbitrarios, ¿no? De repente, la persistencia, que es lo que comúnmente se hace, puedes aplicar técnicas conocidas, pero dándole un poco otro enfoque, de repente, utilizando otros WinAPIs. ¿Esto por qué? Porque a veces uno, cuando empieza a desarrollar malware, toma persistencia, encuentra una técnica, no sé, utilizando tal función, tal artificio. Lo copio, lo pego y eso es completamente detectable. Pero basta con que hagas pequeños cambios y los sistemas de seguridad lo identifican como algo completamente distinto. Entonces, esta capacidad de ir probando, ir cambiando, ir
modificando, mutando, llevándolo a los límites, es lo que normalmente tienes que perseguir. Esa es una técnica, por ejemplo, que hice hace no mucho, que no reinventaba, pero digamos reutilizaba de alguna manera una técnica muy antigua, que era técnicas de llenado de memoria a través de NOPs, que son estos, digamos, instrucciones que no hacen nada, que no tienen ninguna, no se ejecutan, ¿no? Y habían técnicas que llenaban la memoria con este tipo de instrucciones y tal. Entonces, lo que yo hice fue prácticamente lo mismo, pero le di un pequeño cambio. En vez de utilizar NOPs, acá se ve súper sencillo, pero en la implementación es un poco más, no es difícil, pero es un poco más complicada. Es hacer que todas esas instrucciones que son los junk codes no hagan nada, no modifiquen el código, y cuando el EDR llegue a cierto punto, a cierta ejecución, como ven acá, el EDR comienza a analizar, llega un punto en el que dice no puedo más, es ahí donde entra la ejecución del malware. Esa técnica, por ejemplo, es ya muy antigua, es bastante sencilla, entre comillas, de entenderla, pero funciona. Y prueba de ello, prueba... ¿Qué técnica de artefacto? Bueno, hay un montón de formas de... si te refieres al Initial Access. No quiero entrar a detalles ahorita tan profundos porque a lo mejor me puedo desviar. No, un segundo. Falta una lámina. Deme un segundo. Sí, esta lámina. Por ejemplo, para entender lo que estaba pasando, esto funcionaba. De hecho, funcionaba también que Sophos lo detectaba como parte de una detección muy específica. O sea, se había creado una regla específica para la técnica que había hecho, que era Junk Shell. De hecho, está en GitHub. Ahí acá arriba abajo está el link, si lo quieren ver. Habían creado una regla específica para la detección de esta técnica. Y esta técnica es muy fácil de detectarla en realidad, porque tiene ciertas características y tal, pero digamos que la anormalidad de la implementación es lo que lo hace no difícil de detectar, pero sí única de alguna manera. Ese es el objetivo de esto, ¿no? Ir apuntando a los límites, ¿no? De cada implementación para obtener resultados más complejos, ¿no? Os voy a hablar ahora de 4 implementaciones interesantes que hice. Más o menos como para que se entienda el contexto. No son técnicas, digamos, nuevas, ni novedosas, ni no son técnicas tipo zero day, ni nada de eso. Pero son implementaciones de cosas que probablemente ya hayan escuchado, hayan visto, pero, digamos, con una forma un tanto distinta de implementarlo, ¿no? Esteganografía. Todo el mundo creo que ha escuchado de esteganografía, la forma de ocultar un mensaje dentro de un archivo, ¿no? En este caso, en esteganografía digital, ¿no? Poder ocultar una imagen dentro de una imagen y demás, ¿no? Todo esto lo voy a detallar ahora en un segundo. Command and Control. Igual, ¿no? Todos conocemos cómo se trabaja el Command and Control. Igual lo voy a detallar ahora en un segundo, pero digamos que sirve para controlar un malware, un payload de manera remota desde una ubicación distinta a la del device, ¿no? A la del dispositivo infectado. El registry, el registro de Windows que todos conocemos. Hay algunas técnicas ahí que esas sí son un poco más comunes, más tradicionales, pero igual lo quise agregar y mostrar. Y luego la implementación de LLM, que eso también es algo relativamente nuevo. Ahora, cabe aclarar una cosa. Muchas veces la implementación de algo no quiere decir algo distinto, llevado al límite o algo súper anormal, no lo hace estrictamente útil. De hecho, esas implementaciones son algo inútiles. Ahora van a ver por qué.
Son, digamos, experimentos que tratan de ejemplificar hasta digamos, un poco el procedimiento anormal que puedes hacer, pero no es que vayas a implementarlas digamos, en un ejercicio real, ¿no? Es simplemente, por eso se llama el título malware esotérico, porque es como que un experimento, algo un poco raro. Vamos a empezar con esteganografía. Primero, para entender un poquito qué es esteganografía, es esconder un mensaje dentro de un archivo, ¿no? Puede ser una imagen, puede ser un audio, lo que tú quieras. Y los métodos que existen para esconderlo es a libre decisión, ¿no? Tú puedes esconderlo como pues se te dé la gana. En este caso, para este ejemplo, voy a utilizar o he utilizado LSB. ¿Qué es LSB? Least Significant Bit, que es básicamente, esto por ejemplo es un RGB. Acá en la imagen ves un RGB. Este hexadecimal que tú ves aquí, o sea, cada RGB, digamos, representa el píxel que tiene la imagen, ¿no? Este hexadecimal que tú ves aquí tiene una representación en binario. Estos últimos bits, estos últimos, no afectan de manera significativa el resultado del archivo. Si es una imagen, por ejemplo, en este caso, este último bit no impacta prácticamente en nada el resultado de la imagen, porque si es 37 y lo pasa a 38, no va a afectar. El color es casi, el cambio de color es imperceptible al ojo humano. Obviamente está la contraparte, que es el MSB, que es el Most Significant Bit, que es el de la izquierda, que si lo cambias, obviamente te cambia el número completamente y se destroza la imagen, ¿no? Pero en esencia, de esta manera tú puedes esconder esta secuencia numérica en este lugar. Los cambias, algunos van a coincidir y no va a ser necesario cambiarlos, lo cual es excelente, pero algunos sí van a tener que ser cambiados. Pero esto, como dije, no afecta casi en nada. Y ahí puedes esconder shellcodes. Lo que normalmente los malwares hacen es esconder shellcodes, esconder llaves, esconder DLLs, esconder de repente información, URLs o información acerca de la ejecución, ¿no? URLs, no sé, qué sé yo, payloads. Hay un montón de cosas que los atacantes pueden esconder ahí. Y es casi imposible de detectar, ¿no? Es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque cuando se transfiere el archivo a través de la red y tienes un sistema de seguridad que monitorea eso, tú lo que vas a ver es una imagen, no vas a ver más. No vas a ver, digamos, bytes, y a no ser que tengas la llave, y si el algoritmo es complejo, mientras más complejo sea, va a ser muy difícil. Ah, ya, el repositorio es este de aquí. Junk Shell. Ahí lo pueden revisar. Mauricio Junk Shell. Igual ahí lo voy a compartir entonces es casi imposible de detectar. ¿Los malwares lo utilizan hoy en día? Sí, no muchos, pero lo utilizan. Por ejemplo, malware, que es Phantom no sé qué, utilizaba esta imagen, Koala. De hecho, este uso ya es un poco más antiguo. Había malware, solo que no lo encontré. Había un malware ya un poco más antiguo del 2018, más o menos. Esto ya no se ve mucho en entornos reales. O sea, el tema de esteganografía no es tan común, digamos. Hubo un momento por el 2018 que comenzaron a salir varios malwares de hecho, había uno, no me acuerdo su nombre, no lo llegué a encontrar, pero había uno que era así un poco más antiguo, que hacía lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el flujo que normalmente hacen? ¿No? Infectan el equipo a través de un documento, lo que fuese, luego descargan la imagen, ¿no? Y en la red vas a ver una imagen, ¿no? Si el analista decide inspeccionar o ver, o el sistema de seguridad trata de detectar algo, es una imagen simple.
De esa imagen sale DLL y luego ejecuta la shellcode o lo que fuese y luego se ejecuta digamos, el flujo tradicional. Pero si tú ves esta imagen de este koala, en la vida vas a pensar que es malicioso. Y mucho menos si te metes adentro de la imagen y lo inspeccionas, no vas a ver nada adentro. No vas a ver, y ahora voy a mostrar un ejemplo de esto. Al final voy a mostrar la demo. Iba a mostrarlo uno por uno, pero mejor al final todo. Solo que recuerden bien, igual voy a retomar cada vez que haga la demo. Ahora, todo puede ser command and control. Ese es el segundo. Ya hablamos de lo anterior, de la escenografía. Ahora, lo siguiente es todo puede ser un command and control. Y esto es también un poco más no sé si gracioso. Pero de hecho que deben haber visto que los malwares hoy en día ya utilizan cosas como Discord, cosas como Telegram para infectar, ¿no? Para usar command and control. Y esto no es novedad, ya es extremadamente antiguo. Sin embargo, muchos de estos, digamos, sistemas dentro del ecosistema malicioso, por así decirlo, muchas de estas aplicaciones dentro del ecosistema malicioso, primero que no están permitidas en muchas empresas, tienen limitaciones y tal. Y número dos, algunas incluso ya tienen bloqueos. Por ejemplo, Pastebin creo que ya no te permite poner payloads en PowerShell. No sé si era esa u otra, pero no te permitía, una cosa así. Y así, ¿no? O sea, algunas ya tienen limitaciones de ciertas maneras. Ahora, ¿a qué me refiero con que todo puede ser un command and control? Que para que algo te funcione como un command and control, tú puedes utilizar cualquier aplicación que sea pública, obviamente, en donde puedas escribir y leer cosas, lo que sea, ¿no? Si es de hecho, eso también se basa en la demo, pero puedes utilizar una red social. He visto que incluso utilizan YouTube, utilizan YouTube como command and control, o para filtrar datos incluso, utilizan X, bueno, antes utilizaban Facebook, Google Drive, con los docs. O sea, puedes utilizar cualquier cosa que te permita escribir y leer. Y luego está el tema de los protocolos, ¿no? No importa el protocolo que sea, lo puedes terminar implementando. Y la ventaja de esto es que utilizas al final un servicio legítimo. Una de las... esto lo vi también hace unos meses, que utilizaban Jira para Command and Control. No recuerdo, no encontré el artículo, pero había visto que habían utilizado Jira. No sé si Jira o alguno similar, pero era uno de estos software empresariales. O Teams, creo que era. Creo que era Teams. Entonces, los atacantes normalmente hacen esto. Utilizan servicios legítimos, que es la clave, autorizados por la empresa, que sabes que tienen un uso masivo dentro de la empresa y que al final en la red que se inspeccione o que haya un sistema de seguridad que esté analizando constantemente las peticiones que salen, las peticiones que se hacen, perdón, no lo va a detectar, ¿no? Esto se usa no solo para command and control, sino para exfiltración. ¿Por qué no normalmente los atacantes no utilizan esto? Porque es muy inestable, ¿no? No te garantiza realmente que vaya primero, que no te vaya a bloquear. Segundo, que a lo mejor cambia algo justo en esa semana que se hace el despliegue, los atacantes no se dieron cuenta que cambió algo no sé, en el API y dejó de funcionar. Por eso lo que normalmente hacen es robar servidores, que tampoco son tan difíciles de conseguir porque utilizan credenciales robadas y tal, y utilizan esos servidores como servicios de command and control, ¿no? Y tienen muchos de ellos. Esto no se utiliza mucho, la verdad, hay muy pocos malwares que utilizan esto, casi ninguno en realidad hoy en día. Hubo un momento en el que sí, que utilizaban, me acuerdo, Drive o Twitter en su momento,
porque no tenía tantas restricciones, incluso de rate limit, ¿no? Hoy en día pues, es casi, es muy incierto esta comunicación. Pero hay servicios, si tú te pones a inspeccionar, a revisar, que no tienen tantas limitaciones. Y es de lo justo de lo que voy a hacer la demo después. Hay servicios que no tienen tantas limitaciones, que incluso tienen servicios que puedes abusar completamente de ellos. Luego está el abuso de registro de Windows. Este es más conocido. Este de los 4 es el más popular de todos. Todos sabemos que normalmente se utiliza para la persistencia, que es el uso más común que tiene los registros. Obviamente, en algunos casos también se utiliza para elevación de privilegios. Han habido técnicas que utilizan los registros o alguna mala configuración para elevar privilegios. Te permite ocultar y evadir también sistemas de control. Ahora voy a hablar un poquito de eso y manipular el sistema. Dentro de, digamos, todo este ecosistema de atacantes y de malware, existe algo que se llama fileless, que básicamente te permite tener el payload completo dentro del registro sin, no sé si acá está, este es fileless, sin tenerlo, digamos, en disco, ¿no? Y solamente necesitas un loader que te cargue la información o el payload y lo ejecute. Eso es muy común, muy común. Un montón de malwares lo hacen. De hecho, la gran mayoría utiliza los registros como una especie de bucket de datos o de persistencia de algún dato. Y obviamente la persistencia clásica, ¿no? Pero eso está más asociado, digamos, a la persistencia a registros muy específicos, ¿no? Que te permiten de repente, cuando se reinicia el equipo, tenerlo disponible o guardarlo en una ubicación que algún servicio utilice, qué sé yo. Pero, aparte de todo esto, una de las razones también por las que el Windows Registry es útil es para la comunicación. Y aunque suene un poco raro, este es como funciona normalmente un agente de EDR. Ustedes ven que hay un File System Mini Filter, que es un driver, tienen un Static Scanner, tienen un driver en modo de kernel, tienen hooks DLLs, tienen un Network Filter, y este servicio este es de los permite cargar solamente sistemas de seguridad autorizados antes de cualquier otro sistema o antes que cualquier otro driver. Bueno, en fin, toda esta información, todos estos eventos, todo este conjunto de datos van hasta el agente, ¿no? Esto que tú instalas, ese EDR que se instala en tu equipo cuando le das doble clic instalar y se instala y queda ahí abajito en tu barra, ya, ese es el agente que está corriendo detrás. Ese agente dentro tiene un motor que aplica un montón de detecciones, pero al mismo tiempo envía datos a un servicio externo, ¿no? Al EDR o al sistema de seguridad. Bien. Todos estos de aquí, ya sea el mini filter, ya sea el static scanner o cualquier otro, funcionan como fuentes de datos, ¿ok? Funcionan como capturadores de datos. Y el agent service, como un gestor, ¿no? Al final es el que recibe todos los datos y ya los manipula o hace lo que tiene que hacer. ¿Cuál es el tema aquí? ¿Por qué hablo de esto si estaba hablando de los registros? Que toda esta información no sabe de la información del otro. Quiere decir que el file system no sabe lo que el hook DLL ha capturado, no sabe lo que el network filter está capturando, no sabe lo que otros sensores están capturando. En el agent service y en el otro servicio existe
un motor de correlación. Normalmente todos los sistemas de seguridad tienen motores de correlación que te permite correlacionar, para resumirlo, procesos, ¿ok? Estoy reduciendo un montón para no complicarlo tanto, pero digamos que correlaciona procesos. Para que tú sepas que un proceso, o que un ataque, o que una inyección, o que algo pertenece a otro proceso, ¿no? Es como que los linkea. Ese motor de correlación es extremadamente complejo y es muy difícil, o muy sensible, mejor dicho, para la detección. ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué? Porque cuando tú tienes que un proceso está interactuando con el sistema y luego otro proceso interactúa con el mismo sistema, es muy difícil, digamos, que encontrar una correlación. No es que sea imposible, pero es extremadamente difícil. ¿A qué me refiero? Si yo tengo un proceso A y un proceso B, y este proceso A quiero enviarle información al proceso B, la correlación es extremadamente sencilla, porque el proceso A le va a enviar, o va a abrir, o le va a decir de alguna manera al proceso B, ya sea por cualquier protocolo o cualquier manera de información, de que se transmita la información. La correlación es extremadamente sencilla porque algo los une. Pero ¿qué pasa si el proceso A va hasta el registry, le deja lo que tenga que dejarle, se va, luego viene el proceso B, va y lo apertura? Ahora, esto podría fácilmente resolverse con el nombre del registry, pero aún así, aún con toda esta complejidad que pueda armarse, y ya depende mucho de la creatividad de la persona, puede lograrse, por ejemplo, una de las cosas, comunicación entre dos procesos sin que se conozcan. ¿Por qué? Porque funciona finalmente como una especie de bucket. No sería lo mismo con un archivo, porque en un archivo se puede linkear mucho más sencillo con drivers, a nivel de kernel, pero con un servicio legítimo ya es un poco más complicado. Entonces, el registry en realidad tiene muchísimo potencial para hacer un montón de cosas, solo que normalmente se utiliza para esto, ¿no? Para guardar información y al final nada más. Pero puede funcionar inclusive, como menciono, como un servicio de mensajería, que en algún momento lo he hecho, y la sincronización es un poco complicada, pero te resuelve un montón de problemas y te puede ayudar a evadir un montón de cosas, ¿no? Igual si tienen preguntas ahí me las pueden ir haciendo. Y bueno, este es el último antes de pasar a la demo, y este es el más sencillo. LLMs. Todos sabemos cómo funcionan los LLMs, ¿no? Son estos Cloud, ¿no? ChatGPT y tal. Gemini. Entonces, todos estos sistemas, todas estas aplicaciones, todos estos LLMs tienen la capacidad de poder generar código. No código tan complejo, bueno, ahora sí un poco más complejo, pero pueden generar código, ¿no? Y normalmente los LLMs son utilizados o han sido utilizados para generar código de malware, que es el uso más común hoy en día, ¿no? De hecho, deben haber visto que la mayoría de artículos, que incluso algunos son exagerados en lo que dicen, respecto al desarrollo de malware complejo, pero ya es posible hacer malware, ¿no? Es posible hacer código que me permita compilar un malware. Algunos tienen restricciones, ¿no? Y tal, algunos tienen menos que otros, pero al fin y al cabo, con artilugios, ahí con artimañas, puedo decirle al LLM que me genere un malware, que es el uso más común. Sin embargo, no voy a hablar de eso. Hace un par de años, yo hice una publicación con el 3.5 en ese momento, y en ese momento Rust, para hacer un malware que me permitiese generar en runtime, o sea, en tiempo de ejecución, los comandos del command and control. Entonces, en vez de yo decirle,
no sé, por ejemplo, PS, ¿no? Por decir algo, le decía, lista los procesos, lista todos los usuarios, haz tal cosa, y él iba hasta, el LLM se encargaba de ir hasta allá, hasta el agente, el binario, el malware, y ejecutar lo que tuviera que ejecutar. Esto ya es, hoy en día, hay muchos malwares que lo utilizan. No es tan común, ¿por qué? Porque número uno, obviamente es costoso, ¿no? Es costoso hacerlo. Gastar en- primero que es costoso y gastar en algo así para justamente el atacante, que lo que quiere es dinero, gastar es un poco incongruente. Número dos, podrías exponer el API key y si lo capturan te pueden gastar tus créditos y el atacante se queda triste también. La otra opción es que no es tan estable, porque como sabemos, a veces los LLMs alucinan y hacen lo que quieren. Y no es tan, digamos, eficiente de ese lado. Pero igual como un experimento, resulta bastante interesante ver cómo se puede generar, digamos, estos comandos prácticamente de manera automática, ¿no? Ese es uno de los más recientes que pude encontrar, Sesame Op, que es un malware que prácticamente hace lo que comento, ¿no? Utiliza el API de OpenAI y le envía todas las instrucciones. Ah, ya. Sí, buena pregunta. Ahora la respondo, dame un segundo. Pasa que aquí el malware lo que hace es lo que ya mencioné. Todos los comandos, toda la información que le envía el atacante, la recibe y luego lo ejecuta. Algunos utilizan, digamos... Ahora voy a responder, dame un segundo. Ahora lo voy a responder. Algunos utilizan artificios, por ejemplo, para generarlo por base 64. Entonces, toda la comunicación, digamos, al API va a ser por base 64. Lo que genera también lo hace por base 64 y luego lo decodifica. Pero aún así, puede resultar, digamos, no sé si más sigiloso, pero hoy en día ya no sería tan extraño, ¿no? Ya no sería tan extraño. ¿Por qué sí es, para mí, por qué puede resultar una herramienta útil? Porque hoy en día ya no es tan extraño ver que una empresa, los trabajadores utilizan muchísimo OpenAI, ChatGPT, Cloud o lo que sea. Entonces, que Cloud o que OpenAI te genere, o sea, que traiga como output el comando sin que tú tengas que enviárselo de alguna manera, hace que de alguna forma sea un poco más sigiloso. No lo hace obviamente súper indetectable, porque no lo es, pero ya es como que alguien más lo hace por ti, ¿no? No tienes que tú enviarle directamente el comando en red con una URL que puede ser midominio.com y es súper sospechoso, sino ves cuando identifican la conexión, ves simplemente una conexión de OpenAI y como ya dije, hoy en día es muy común que los sistemas utilicen OpenAI, utilicen los mismos trabajadores, utilicen ChatGPT, Cloud o lo que fuese. Entonces pasa como que desapercibida. A mí me parece muy interesante por ese lado. Obviamente, como ya dije, no es tan estable y bueno, no, es poco, un poco a evaluar los pros y los contras. Sí, yo dije que Rust no es un buen lenguaje para programar malware y hay dos razones. La primera, sí, porque yo analizo malware, entonces cuando tengo que encontrarme con un Rust, reniego demasiado. Y la segunda razón es porque cuando yo hablo de hacer malware, me refiero explícitamente a cuando tú aprendes a hacer malware, el mejor lenguaje para mí, y esto siempre lo he dicho, para mí el mejor lenguaje para aprender a hacer malware es C.
Porque cuando programas en C, entiendes todo lo que estás haciendo. Todo lo que estás haciendo lo vas a entender a la perfección. Es muy difícil que no sepas que algo no está haciendo. Si lo haces en C++, que para mí es el ideal, no para aprender, sino para hacer malware, digamos, a desplegar en un entorno, obviamente no real, sino simulado para emulación de adversarios, que es C++. Con C++, si empiezas, te puedes perder un poco, puedes no entender qué hacen ciertas partes o cómo interactúa con el sistema operativo, a lo mejor te pierdas un poco. Si lo haces con un lenguaje como Rust, como Go, empezando, va a ser mucho más complicado después que entiendas, o al menos para mí, yo lo veo así, que entiendas internamente cómo interactúa el malware con el sistema operativo. Porque como ya tiene todo wrappers, tiene ya todo implementado y tal, no me parece la mejor manera de aprender. Ahora, eso no quiere decir que nunca utilices Rust o que nunca utilices Go. Por ejemplo, ahora las demos que voy a hacer están hechas en Rust. ¿Por qué? Porque es lo más fácil de programar. Rust, Go, es extremadamente sencillo hacerlo y no me voy a desgastar haciéndolo en C o en C++ para enseñarles porque no voy a mostrar código, solamente voy a mostrar la demo. Bien. Entonces, no, todavía no, gracias. Entonces voy a mostrar rápidamente qué es lo que tengo por aquí. Vamos a ver si funciona realmente porque no tuve mucho tiempo de probarlo. Ok. Lo primero que voy a hacer es, vámonos aquí un rato. Lo primero que voy a mostrar es esteganografía. Aquí yo tengo una imagen, ¿ya? Esta imagen es un PNG. Esta imagen no tiene absolutamente nada. Es una imagen normal. Ahí se puede ver, ¿sí? Creo que sí, perfecto. Ok, esta es la imagen, es un PNG simple, no tiene nada dentro. Ok, de hecho, lo voy a poner aquí, IMG. Es un PNG de 1800 por 1013, ¿no? No tiene absolutamente nada, es una imagen normal que no tiene nada dentro. Ahora, aquí lo que voy a utilizar es una aplicación que desarrollé en Rust, que lo que hace es lo siguiente. Dentro del código, algo que no he mostrado, tengo un punto .env. ¿Ok? Acá tengo un punto .env. No voy a mostrarlo porque tengo todas las llaves y un montón de cosas, pero tengo información que voy a utilizar después. ¿Ok? Es un payload de unas 20, creo, variables, una cosa así. Menos, 15 variables. Lo que va a hacer el programa payload.exe es tomar este img.png, lo va a convertir, va a meter todo eso, todas estas cosas dentro del lsb.png, que es un nuevo archivo que está creando, y también va a embeber este archivo, este programa. ¿Qué hace este programa? Ahora voy a mostrar qué hace. Lo importante ahorita es que quiero que el contenido vaya de un lado al otro. O sea, que digamos que entre, ¿no? Que es justamente lo que hace la esteganografía. Lo voy a ejecutar y esto me va a dar lo siguiente. Lo primero que hace el programa es comprimir este archivo. Lo está comprimiendo, ¿ok? Para que lo pueda guardar, digamos, más chiquito. Estoy usando XZ para comprimirlo. Paso de esto a este tamaño. Una vez que tengo los bytes ya, bueno, todo el payload reducido de tamaño, tengo el tamaño total del archivo más las llaves de las que hablé hace rato que están en el punto .env. Y me genera una llave aleatoria que me va a servir para descubrir el contenido de lo que ha generado, que, mira, acá, por ejemplo, no está el LSB, le doy ls y aquí está el lsb.png. Lo voy a abrir por acá. Y si te das cuenta, acá están las dos imágenes. Y lo voy a poner un lado al otro. Y es prácticamente imposible determinar la diferencia.
O sea, no hay forma de que al ojo humano sean distintos. Si nosotros consultamos aquí un poquito el image, vamos a ver que tiene esa información. Y si consultamos el LSB, vamos a ver que tiene información un tanto distinta, ¿no? Por aquí ha cambiado, por aquí ha cambiado un poco, ¿no? Te das cuenta que no es la misma. Es porque dentro de este segundo está la información. No la puedes ver, no puedes sacarla, no puedes detectarlo. Una persona normal, sin tener la llave, ojo, sin tener la llave, no vas a poder identificar que aquí hay algo. No podrías. Obviamente, peso hash, claro, lo podrías hacer validando la integridad del sí, eso es muy importante, mira. Pero acá hay un tema. Tú acá tienes que este archivo pesa esto, no, perdón, esto, y el otro archivo pesa esto, claro. Pero eso si tuvieras la imagen original. Si tú lo puedes determinar con la integridad. Yo puedo hacer un SHA-256 sum al IMG y al LSB y van a ser distintos. Y claro, tiene sentido porque tiene información diferente. Pero eso es solamente si tienes la imagen original. ¿Qué pasa si es una imagen que me he creado yo en Gemini o es una imagen que he creado en Photoshop? Que no vas a tener lo original. No podrías saberlo, no podrías saber. La integridad es cuando tienes, digamos, con qué comparar. En este caso, si es una imagen nueva, no habría forma, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa con esto? Que yo lo puedo cargar. De hecho, acá está. De hecho, con el nombre de la imagen y el nombre del archivo, la llave, perdón, yo puedo cargar todo el contenido. Y este es otro programa, este es el loader, que se va a encargar, que es el malware en resumen, ¿no? Obviamente un malware real no va a pasar eso como argumento, pero para fines prácticos que se entienda. ¿Cuál es la gracia en esto? Que todo el contenido está aquí. Cuando yo le pase la clave, lo que va a hacer es descomprimir el payload, extraer la información y hacer algo que ahora van a ver. Entonces, antes de entrar a esto, antes de ejecutarlo, voy a abrir aquí algo que tenía poco preparado. Y es esto de acá. Voy a utilizar como command and control Kik. Ahora, ¿cómo hice para que Kik se pueda hacer sin una API? En realidad no es tan complicado. Kik maneja en la zona de chats un WebSocket. Y con el WebSocket, si tú interactúas lo suficiente con el WebSocket, te vas a dar cuenta de que es una porquería y que los datos, la información que se transmite por ahí, es extremadamente sencilla de entenderla, la estructura, y con la estructura ya bien definida, puedes pasarle los IDs de los canales a los que quieres transmitir la información, la autenticación de tu lado, que no cambia, que es un token, un hexadecimal larguísimo, y nada más. Y con eso puedes mandar mensajes a una persona o lo que fuese. Entonces, aquí van a ver dos demos. Primero, al ejecutar esto, perdón, el archivo ya está siendo ejecutado. Ya. Voy a ejecutar esto y si se dan cuenta, aquí tengo el env del que les hablaba, tenía el authorization, que es, bueno, son los datos que extrae, digamos, de Kik para hacer la lógica del command and control. Y después desempaqueta el child que habíamos metido y lo ejecuta. Nada más. En teoría, ya está ejecutando el child, ya está todo. Y lo que tendríamos que hacer es, desde aquí,
ejecutar, por ejemplo, un dir, y va a responder la ejecución de mi equipo. Todo lo que está ejecutándose el child, o sea, en el entorno del child. Bueno, hay un montón de archivos, no debí mandar tanto, pero puedo mandar a whoami, por ejemplo. Ah, se cerró. No, ahí está. A veces demora un poquito. Y así, por ejemplo, tú puedes utilizar cualquier command and control, pero esto no es todo. Porque ya vimos que todo puede ser un command and control si te lo propones. Vamos a ver este de malicious LLM, porque también he integrado aquí una manera de no quiero escribir el comando, ¿no? En este caso hice que con este símbolo de la admiración funcione como que trabaje el LLM. Le pongo, no sé, ¿cuál es el nombre del equipo? Por ejemplo. Y en vez de que, ahí está, en vez de que lo ejecute como comando, lo va a ejecutar, por ejemplo, lista todos los usuarios. El problema es que esto no va a ser estable. Puede fallar. Acá están todos los usuarios, por ejemplo, ¿no? No sé, algo no solamente es a nivel de ejecución. Bueno, ignoren los juegos que tengo ahí. No, puede ejecutar cualquier cosa, por ejemplo. Este es el escritorio, ¿no es cierto? Le puedo poner, crea un archivo, no sé, de nombre hack.txt, no sé, con contenido, hola mundo, por ejemplo. Hola mundo, sí. Hack.txt. Y esto debería hacer todo el y no le dije dónde. Lo creo en el mismo archivo. No lo quiero ahí. Voy a escribir esto de nuevo. Hazlo en el escritorio. Listo. Ya no le puse dónde. Esa. Hack. Y si abrimos acá dice hola mundo. No, y así puedes seguir haciendo cualquier cosa con con esto, ¿no? La idea, como ya dije, de todo esto es llevar al límite o explorar cosas que de repente pueden parecer sencillas y te ayuda también un poco a entender cómo funcionan todas las cosas alrededor de lo que estás haciendo, ¿no? Y bueno, eso es todo. Acá está mi LinkedIn, si quieren preguntarme algo, me pueden agregar ahí sin AWK. Y la comunidad Malware Space, en un rato vamos a tener Malware Nights, por si acaso, en un ratito. Sí. Sí, justo ahí, lo compartieron. Tengo una duda sobre los futuros devs de malware como yo. ¿Aún vale la pena aprender cosas como Windows interna de programación? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es que es un tema un poco más complejo y no quiero extenderme tanto, porque ya también se me va el tiempo, pero yo creería que todavía, porque obviamente va a llegar un momento en el que, sí, para Malware Night, mejor, porque es que es una discusión un poco larga y tengo unas posiciones un tanto anómalas. Pero bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Cómo infectaste con el LLM? No infecté con el agente. Lo que hace el LLM es crear el comando. Yo le envío la instrucción, lo mando al LLM, el LLM lo convierte en comando y ese es el comando el que se va hasta el equipo.
¿Qué tipo de técnicas simples ayudan a evitar detecciones básicas en Windows Defender? Uf, hay un montón de técnicas. Defender sirve ofuscación compleja. Es lo más rápido. ¿Cómo te proteges de ese tipo de ataques? No descargando malware, teniendo un buen EDR. Hay un tema también con los malwares que algún momento lo comentaré, pero es que creo yo que la tendencia va a ser que haya menos malwares. Pero bueno, ya en algún momento lo comentaré. ¿Cómo conectas aquí con el agente del equipo? Es por el WebSocket. Podría parecer que lo hago por el API, pero no. Utilizo el WebSocket. De hecho, si alguien quiere darse el tiempo, se van aquí a inspeccionar. Es como un pentesting en realidad, porque se van aquí a red, actualizan y van a encontrar aquí en red, si se van a socket, van a encontrar esto. Este es el socket que hace funcionar todo el sistema. Y entre estos están los mensajes. Aquí ya es un trabajo un poco que sí me tomó un poquito de tiempo escarbar, ver las estructuras y entender cómo se comunican los mensajes por WebSocket. Pero al final creo que con tiempo suficiente puedes hacer esto y más, ¿no? Bueno, gracias. Nos vemos en Malware Nights. No se olviden de pasar por ahí. Muchas gracias a ti, Mauricio, por tu tiempo y esperamos poder tener una próxima oportunidad. Y muchas gracias a todos los presentes. Nos vemos. Nos Chao. vemos. Muchas gracias.